adelante te invito a escuchar y observar mi experiencia durante el proceso de la práctica pedagógica investigativa de profundización. Mi proyecto tiene como título Retoños en Acción. Esta experiencia inició desde la interacción, presentación y aceptación por parte del rector Floriberto Sánchez Salazar a construir y llevar a cabo mi proceso con su institución. Una de las primeras acciones que se realizan es un diagnóstico, el cual permite proyectar y ayudar a la entidad con sus necesidades. Se detalló que la institución educativa se propone educar para la vida, ayudando en la formación de seres humanos integrales, fortaleciendo una identidad no solo institucional, sino también cultural. Contemplando esto, la docente expuso que cada periodo se trabajaba por proyectos, el campo y la ciudad eran los que faltaban. En el aula de clases se encontró diversidad cultural entre los estudiantes, puesto había una pequeña población perteneciente al país hermano de Venezuela. Estas necesidades que se conocieron dieron lugar a cuestionar si habría alguna manera de fomentar una identidad cultural mediante las expresiones artísticas en la presente población. Es así como surge la pregunta problema de este proyecto. Para dar respuesta a esa pregunta se planteó los objetivos de contemplar a las expresiones artísticas como una estrategia para la apropiación de una identidad cultural, movilizándolas mediante ambientes de aprendizajes que fomenten el reconocimiento y apropiación de la misma. El eje central son las expresiones artísticas, haciendo hincapié en las actividades rectoras, el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio, fortaleciéndose en los derechos básicos de aprendizajes en el preescolar, desde donde se promueve a identificar, comunicar y explorar el mundo, han sido las herramientas esenciales en esta propuesta que conlleva reconocer, apropiar y conmemorar una identidad cultural concedida desde los planteamientos de Molano, como aquel sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales como costumbres. Esto se va recreando individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. Se inicia proponiendo un ambiente intencionado para detallar si es de interés el tema de estudio para la infancia institucional. Está concedida desde los planteamientos de Jaramillo y Brown como aquellos seres activos, sociales y con derechos únicos y con una especificidad personal biológica, psíquica, social y cultural en expansión, los cuales están individualizados por la multiplicidad de experiencias, familia, escuela, entre otras, donde ellas mismas son quienes en lo sucesivo dan sentido y coherencias a sus experiencias. En el presente caso, para este ambiente intencionado, se requirió de la ayuda de la naturaleza para compartir un primer acercamiento a lo que articula identidad cultural. Se desprendió de esa conexión que los seres humanos han tenido hacia la Pachamama por proveerle lo necesario para la supervivencia de estos mismos. El recurso que se implementó en primer momento fue una charla tomando un vaso de aguapanela con hierbas aromáticas, mientras se planteaba la inquietud de cómo hacían las personas antes que existieran los medicamentos que se compran en las droguerías para curarse de enfermedades como lo era la gripa, confirmando el interés desde ese primer acercamiento. Se plantea que por semana se trabaje temáticas que construyan el concepto y la apropiación de identidad cultural. El primer momento de la ruta inició realizando un reconocimiento interno de quién se era, detallar quienes se unieron y dieron lugar a la existencia personal. Mediante las expresiones artísticas se hizo un árbol genealógico a partir de la primera generación, o sea, los abuelos, que articulaban la historia de cada uno y cada una, para de tal manera comprender que siempre han existido otros que tejieron y forjaron las raíces de mi familia, los cuales pudieron pertenecer o no a donde actualmente me encuentro. De allí nació la siguiente inquietud sobre la ubicación, reflexión y diferenciación geográfica con respecto a donde nos encontramos y al lugar que pertenece a mi familia. Se evidenció que en el aula había interculturalidad, ya que se encontraba población perteneciente a nuestro país hermano, Venezuela. Gracias a diferentes actividades que las expresiones artísticas permiten plantear para interactuar, se detalló que existía una gran diversidad en el nombre de varios objetos y alimentos presentados. De tal manera fue como se llegó a apropiar el término de diversidad cultural y se fortaleció algunas costumbres del departamento y del aula. En esta primera ruta fue planteada retomando aspectos del decreto 2247 de 1997, primordialmente su artículo 13.
Para la segunda ruta se pensó en comenzar a generar ambientes que llevaran a la misma infancia a buscarle sentido a la temática y expresarlo mediante la creatividad que poseemos los humanos. De tal manera es que la lúdica fortaleció de ahora en más el proceso de fomentar una identidad cultural en esta población. Mancomunadamente se trabajó la didáctica desde los planteamientos de Matos como ese medio donde es posible enseñar desde una presentación estimulante, partiendo de los intereses de la población. Esto es gracias a que es una disciplina pedagógica y de carácter práctico y normativo, no olvidando que la pedagogía se refiere a ese saber propio que se construye diariamente en la relación personal o colegiada sobre lo que acontece. Así fue como se pensó en la segunda ruta, como esa posibilitadora a realizar un acercamiento a la comunidad de los indígenas del departamento, o sea, los muiscas. Se partió jugando desde la exploración y transportación en el tiempo mediante la reconstrucción de los rasgos faciales característicos que tenían los antepasados. Nos transportamos a las tradiciones. La alimentación fue quien nos acercó a ese periodo de tiempo. Con el apoyo de los familiares y la indagación que cada niño y niña realizó, se compartió en el aula cómo era la alimentación de los antepasados del departamento y, mediante la oralidad, los niños y las niñas compartieron el proceso de siembra de una papa y del maíz. Surgió la inquietud de la manera en cómo se cocinaban los alimentos para ingerir. Mediante la literatura se conoció un material muy útil para hacer objetos que permitían cocinar los alimentos. La arcilla y su manipulación facilitó la recreación y vivencia dentro del aula de las vasijas como aquel objeto fundamental de la dieta y supervivencia de la cocción de los alimentos en los antepasados. Una de las fuentes indispensables para plantear, ejecutar y evaluar si las temáticas construían y daban respuesta a la pregunta problema fueron las dimensiones del desarrollo, ya que aclaraban que la niña y el niño se desarrollaban como un todo. Desde un punto de vista integral, la evolución del niño se realiza en varias dimensiones y procesos a la vez. Estos desarrollos no son independientes, sino complementarios. La tierra y la siembra no eran las únicas fuentes indispensables que los indígenas muiscas tenían de conexión y respeto hacia la Pachamama. En sus quehaceres y cotidianidad habían escuchado e interpretado los sonidos, percibieron que les generaban sensaciones de movimiento en el cuerpo. Como agradecimiento a todo lo hermoso que se les regalaba, dejaron la música y los movimientos, que fueron danzas, como ofrendas de respeto y admiración. En el aula de clase, para vivenciar este aspecto, se inició escuchando los sonidos del entorno, detallándolos y clasificándolos. Con ayuda de un medio tecnológico como el bafle, se proyectó música de los muiscas, comprobando que los sonidos en el cuerpo humano producen sensaciones de movimiento que se conectan. También se creó uno de estos instrumentos. Reflexionando que los antepasados fueron quienes dieron inicio a todo lo que para este tiempo es normal, se cuestionó sobre la manera en que se escribía. Se partió de allí para recorrer las grafías con ayuda del teatro, escenarrollo y se observó la línea de tiempo evolucionaria que tuvo la escritura. De manera espontánea, algunas niñas y niños en sus actividades iniciales de juego libre, mediante la plastilina recrearon grafías observadas en la obra teatral. También se construyó mensajes encriptados para descifrar entre compañeras y compañeros. Desde el arte rupestre y los jeroglíficos recreados en el aula se observó los atuendos de los indígenas. Cuestionando a las y los alumnos, se llevó a detallar los conocimientos, la relación o acercamiento que tenían sobre la manera de hacer ropa para esos tiempos. Pequeños espacios del aula fueron utilizados para recrear y representar las materias primas de los atuendos de los indígenas, planta de algodón y oveja. Se observó la transformación de estas y mediante la evaluación de lo observado se manipuló el material para construir un atuendo de un antepasado. La experiencia culmina reconociendo e interactuando desde el respeto con actividades recreativas que los indígenas muiscas tenían a los juegos autóctonos. Se recrearon en el aula varios de estos. De tal manera fue como se dio inicio a conocer y consensuar con la ruta metodológica enfocada a los juegos autóctonos muiscas. Mediante este acercamiento de edificios se construyó la definición para autóctonos e interactuó con otros juegos, de los cuales algunos se articularon para mediar las temáticas educativas. Para concluir, se menciona que en cada interacción las actividades que se plantearon en la ruta metodológica como acercamiento para construir una identidad cultural y conmemorar a la misma tuvieron una buena acogida por las niñas y los niños.
madres de familia y por la docente, dado que se experimentó, se observó y se llevó a las infancias a explorar, manipular, imaginar y crear en esta propuesta mediada por las experiencias, contextos y expresiones artísticas. Por lo tanto, se resalta el cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto de aula Retoños en Acción. Tazas, vasijas, y comimos maíz, cocinamos maíz y eso. ¿Qué más me quieres explicar? ¿Qué más hicimos de todas las...